Un crédito por convenio es un producto bancario, es un producto financiero que ofrecen muchas entidades, ¿no? de distintos bancos. Obviamente, pues al ver que un policía percibe pues un sueldo que no es un sueldo malo, o sea, si comparamos con otros profesionales, con otras carreras profesionales, el sueldo del policía, aunque no lo crean, aunque muchos inconscientemente no lo sepan, pero es un sueldo, está entre uno de los mejores pagados en el país, ¿no? Sin embargo, a muchos no nos alcanza el dinero, ¿por qué? No porque nos paguen muy poquito, sino porque no sabemos administrar realmente nuestro sueldo. Y es más, para eso también he podido compartirles anteriormente un webinar acerca de cómo administrar correctamente nuestro sueldo, ¿no? Les enseñé incluso cómo poder hacer un balance personal, cómo determinar nuestro costo de vida mensual, porque muchos de nosotros no sabemos ni cuánto gastamos al mes, no sabemos cuánto es nuestro costo de vida, nuestra canasta familiar, simplemente llega fin de mes, nos depositan en el Banco de la Nación, en nuestro Multirrey, ¿qué hacemos? Nos vamos con nuestra tarjeta de Multirrey al cajero, sacamos la plata, lo tenemos en la billetera y empezamos a pagar nuestras deudas, empezamos a comprarnos nuestras cosas, a pagar el alquiler del departamento, a pagar el crédito vehicular, la hipoteca, etcétera. Y muchas veces, como nos queda ahí un sobrante, un remanente, ¿qué hacemos? Automáticamente estamos programados ¿para qué? ¿Para ahorrar o para gastar? Para gastar, ¿verdad? La mayoría, cuando tienes plata en mano, como se dice, la plata se hace agua, ¿no? Cuando tienes plata en mano, eres muy vulnerable a poder gastarlo muy rápido. Y es por eso que a veces no tenemos control de emociones, no tenemos una disciplina financiera. Está comprobado, de verdad, de que de 10 policías, 8 policías están endeudados. 8 policías tienen préstamos en el banco. Hay algunos que incluso sacaron préstamo para irse de vacaciones. Imagínense, sacaste un préstamo de 5 o 6 años, 10,000, 15,000 soles por 5 o 6 años, te fuiste de vacación una semana o 2 semanas, regresaste, pero tu deuda se mantiene. Y durante 5 o 6 años estás pagando intereses, estás pagando esa deuda. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Hacernos de deudas malas. Hay deudas buenas y deudas malas. Estas deudas malas son las que a nosotros nos afectan gravemente. ¿Por qué? Porque cuando justamente queremos sacar un crédito que realmente valga la pena, ya sea, por ejemplo, para poder financiar la compra de un inmueble, de un departamento, ya sea no solamente con Fovipol, sino con cualquier banco, cuando tú ya tienes un precedente, una deuda, eso indudablemente pues te va a afectar tu score, ¿no? Tu score financiero, tu historial. Entonces tu capacidad de crédito se va a ir reduciendo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. No saques préstamos que no necesitas. No saques préstamos si no es una urgencia o si no es para invertir. La única forma de que tú deberías de sacar un préstamo ya sea para invertir, porque vas a invertir en un negocio o en un proyecto que te va a generar rentabilidades mucho más altas que las tasas de interés que te puede cobrar ese banco. Si es así, adelante, sácalo, haz trabajar ese dinero. Eso se llama apalancamiento. Pero si vas a sacar un préstamo para que te vayas de viaje con tu flaca o no sé, con tu familia, que no es malo, es bueno irse de viaje, es bueno disfrutar de la vida, pero no endeudándote, entonces no lo hagas. Si te vas a sacar un préstamo para comprarte un carro, un auto nuevo, 0 kilómetros, y que lo vas a utilizar únicamente para darte ese confort que de repente no lo necesitas todavía, no lo hagas porque te vas a endeudar. Si vas a sacar un préstamo, no sé, para ayudar a un familiar tal vez, créeme, evalúalo bien, piénsalo bien, porque esa deuda no es por un mes, 2 meses, esas deudas usualmente son por 5 o 6 años como mínimo. Así que hay que tener mucho en consideración esto, ¿sí? Hay que siempre manejar el estado emocional. La emoción muchas veces es la que nos traiciona. No tenemos control de nuestras emociones, no tenemos educación financiera y empezamos a endeudarnos. Estos créditos por convenio han sido creados
no solamente para la policía, sino también para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los bancos se han dado cuenta de que los policías tienen un sueldo significativo, o sea, 3.000 soles como mínimo para un suboficial de reciente egreso, 3.000 soles, créeme que ni siquiera un ingeniero de sistemas, ni siquiera un arquitecto puede percibir ese sueldo. Gana mucho menos que un policía. Entonces, lo que sucede aquí, ¿cuál es el problema? Es que necesitamos educarnos financieramente. Hay que indudablemente educarnos financieramente para no caer en estas malas deudas. Así que, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos un producto muy atractivo para el banco. Los bancos nos ven a nosotros como bocaditos. ¿Por qué? Porque uno, entre comillas, tenemos un sueldo seguro, un sueldo fijo. Y al tener este producto, estos créditos por convenio, justamente, ¿qué es lo que sucede? Que estos bancos tienen un convenio con la institución. La institución les permite, a través de la DIECO, de la Dirección de Economía, les permite que puedan a nosotros hacernos un descuento por nuestras planillas, o sea, en automático. Tú ya no tienes que ir mensualmente al banco a pagar tu cuota, a pagar tus intereses, porque es automático ya. Entonces, los créditos por convenio, si bien es cierto, se manejan tasas más atractivas que cualquier otro producto financiero para civiles, ¿sí? Entonces, hay bancos que te ofrecen desde tasas, pues, desde el 12%, ¿sí? Desde el 12%, ojo, hasta un 18%, ¿no? Que he visto por convenio, ¿no? Estos tips y estrategias son justamente para aquellas personas, para aquellos colegas, policías, militares, que actualmente tienen cualquier tipo de préstamo, cualquier tipo de deuda en el banco. ¿Sí? El tips es que puedas realizar una compra de deuda. Dos, una consolidación de deuda. En realidad es casi lo mismo. La única diferencia es que una consolidación de deuda significa cuando tú tienes más de una deuda, es decir, tienes 2, 3, 4, hasta 5 deudas que puedas tener en diferentes entidades bancarias. Ya sea que tengas un ejemplo, ¿no? En el banco X, en el banco Z, en el banco Y, tienes una deuda de una tarjeta de crédito, de repente estás adeudado, te has sobregirado, etcétera. Es terrible tener deudas en distintas entidades bancarias. En una de mis consultorías, bueno, en varias de las consultorías, hubieron varios colegas que tenían este problema. Tenían 2, 3, hasta 4 deudas en diferentes bancos. Entonces, es ahí donde tú deberías de hacer una consolidación. Esa consolidación significa que tú vas a ir a un solo banco, ya sea cualquiera de esos bancos donde tienes actualmente la deuda o a un banco nuevo, de preferencia que un banco que tenga este producto de créditos por convenio para la PNP. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, se manejan tasas inferiores a las tasas ordinarias que se ofrecen allá en el mercado para las personas civiles. Entonces, al tener una tasa menor, una tasa inferior, obviamente que te va a convenir. Este crédito por convenio, ese banco que te ofrece ese producto, ¿no? El que tú elijas, el que te evalúe mejor, el que te ofrezca una mejor tasa, con ese banco, lo ideal es que tú compres todas esas deudas que tienes dispersas en tantos bancos. ¿Para qué? Para que ya no tengas que pagarle a todos esos bancos, sino le pagues a un solo banco, para que le pagues una menor tasa de la que actualmente ya tienes. Eso se llama consolidación de deuda, que todas las deudas las conviertes en una sola. Eso es lo primero, o sea, tenemos que ordenar nuestras deudas definitivamente para poder combatir, para poder reducir esas deudas, para poder matarlas, tenemos que agruparlas en un solo banco. ¿Sí? De esta manera va a ser mucho más fácil, mucho más ágil. Aparte que vas a reducir las tasas de intereses que tienes dispersas en diferentes bancos. ¿Y cómo evaluamos si es que nuestra tasa, la tasa de interés, es la que realmente nos conviene? Nosotros cuando vamos a evaluarnos a cualquier banco, lo que tenemos que tener en cuenta y preguntar siempre al funcionario público, al funcionario bancario, al broker, es preguntarle cuál es la TEA, la tasa efectiva anual, la tasa de interés, y la TCEA, que es la tasa de costo efectiva anual.
A muchos compañeros les pregunto, oye, me dicen, ¿no? Oye, Michelle, yo he visto que tú recomiendas hacer esas consolidaciones, hacer esas ventas de deudas. ¿Cómo hago yo para poder vender mi deuda? Ya. ¿Con qué banco lo tienes? Con el banco X. ¿Cuál es la tasa de interés que te cobra? No, no me acuerdo, no sé. ¿Pero te han dicho cuál es? Creo que sí, pero no le tomé atención. Entonces, ¿cómo puedes vender una deuda sin saber ni siquiera cuál es la tasa actual que tienes en ese banco? Por eso hay gente que adquiere préstamos y se deja llevar únicamente porque la capacidad que le da a veces es mayor que la de otro banco. O sea, porque en un banco te ofrecen un préstamo de 20,000 y el otro banco te ofreció 30,000. Ah, no, este banco me da más, me voy con este banco. Pero lo más importante ahí es que no cuál es el monto que te dan, sino cuál es la tasa de interés que te ofrecen, cuál es la TCEA que te ofrecen. La TEA, que es la tasa de interés, es usualmente, pues debería ser una tasa menor, hablando pues por el crédito de convenio. ¿Qué comprende la tasa de costo efectivo anual? La tasa de costo efectivo anual comprende no solamente el interés, sino también comprende el seguro de desgravamen, gastos administrativos, ITF, etcétera. Todos aquellos gastos complementarios que van a sumar al interés y parte del capital. Entonces, esa cuota mensual que tú vas a pagar está comprendida por la TCA. Usualmente, la TCA equivale a 1.5% más de la TEA. Es decir, imaginemos que tú preguntas cuál es la TEA del crédito que te están ofreciendo y te dicen, ¿sabes qué? La TEA es del 15%. Si tú le preguntas, ¿y cuál es la TCEA? Lo más probable es que te digan 16% o 16.5%. Si es que la TCEA llega al 2%, te están cobrando mucho. De nada sirve que te ofrezcan una tasa baja si al final te van a estar recargando gastos administrativos, gastos operativos y te estén cobrando de más. Es decir, en la TCA te están cobrando de repente lo que en la tasa de interés te están disminuyendo. Entonces están compensando, digamos, por así decirlo, de nada sirve que te estén ofreciendo una tasa baja. ¿Por qué? Porque en la TCA te están recargando eso que no te estaban cobrando en la tasa de interés. Así que es muy importante esos dos temas. ¿Qué es la TEA y qué es la TCEA? Anótalo para que no te olvides. Cuando vayas a un banco es lo primero que tienes que preguntar. ¿Cuál es la TEA, señorita, y cuál es la TCEA? Listo, entonces ya sabemos que es una compra de deuda, ya sabemos que es una consolidación de deuda. La compra de deuda es cuando tienes una sola deuda y se la vendes a otro banco que te ofrece, obviamente, una tasa menor. ¿Qué es una consolidación de deuda? Es cuando tienes varias deudas y vas a un solo banco que te ofrece, obviamente, una tasa menor y te ofrece comprarte todas esas deudas, todo ese conjunto de deudas para que ya no le pagues a todos los bancos, sino le pagues a un solo banco y a una menor tasa. ¿Esto qué genera? Genera de que tú puedas reducir esos pagos mensuales, esos gastos mensuales que tenías. Si usualmente tú pagabas al mes solamente en deudas, en préstamos, pagabas, ejemplo, 1.500 soles, 1.800 soles, cuando hagas la consolidación de deuda, esas cuotas se van a reducir al final en 500 soles, puede llegar hasta 600, hasta 700 soles podría llegar, 700 soles menos de lo que pagabas. O sea, tú te imaginas 500, 600, 700 soles que te puedas ahorrar, por así decirlo, y que esos 700 soles, conforme vayas ahorrando, te puedan servir para hacer un anticipo parcial de pago o de repente la cancelación total de ese préstamo que tienes y así puedas eliminar esa deuda. Créeme que cuando tú cancelas una deuda, sientes un alivio. Toda esa carga que tenías atrás, esa deuda que venías cargando, cuando tú terminas de pagar esa deuda, créeme que te sientes pero aliviado, de verdad. Así que lo primero que tú tienes que hacer, si es que actualmente tienes una deuda, es hacer una compra o hacer una consolidación. ¿Para qué? Para que puedas eliminar esa deuda
y puedas obviamente vivir tranquilo, sin preocupaciones, sin necesidades. Yo siempre me gusta dar este mensaje. Un policía con educación financiera siempre va a ser más útil para la sociedad que un policía endeudado y con preocupaciones. Estos son los 3 bancos que actualmente están dando las mejores tasas en el mercado. El GNB te ofrece un 13.5%, ¿ya? En la mayoría de los casos siempre te ofrece un 13.5%. El Interbank tiene un rango. Ojo, el Interbank no te ofrece de frente un 13,22% anual. El Interbank primero te evalúa. ¿Qué sucede? Que cuando eres primerizo, cuando recién vas a sacar un primer préstamo, te ofrece una tasa mayor, que usualmente llega al 14 punto y tanto, ¿ya? Incluso un poco más. Pero para compra de deudas, si es que tú tienes, por ejemplo, una deuda de crédito, de tarjeta de crédito o un crédito vehicular, donde las tasas son 20%, 23% anual, ahí te pueden ofrecer la 13.22. O de repente, si ya tienes un crédito por convenio, digamos, con el GNB o con el Scotiabank, que te hayan ofrecido una tasa mayor, ahí te pueden ofrecer esa tasa, que es la mínima, 13.22 anual. El Scotiabank actualmente también se ha dado cuenta de que se está manejando estas tasas en el mercado para la PNP y las Fuerzas Armadas y también no se quieren quedar atrás y han logrado bajar la tasa mínima al piso 13% al año, 13% anual. Esa es la TEA, tasa de interés efectiva anual. Y si eres primerizo, también te van a ofrecer un 14.9% de TEA. ¿Ya? Tienen esos 3 bancos de preferencia que son los que te ofrecen menor tasa. Yo lo he comprobado, yo he conversado con cada uno de las personas encargadas de estos productos de créditos por convenio para la PNP. ¿Ya? Los contactos para que puedan ser evaluados directamente por WhatsApp o por llamada telefónica, recuerden, se los voy a dar ya para los que están en el grupo, ¿sí? Recuerden esto, amigos, si no necesitas de un préstamo, no te es urgente, no te saques un préstamo si no lo necesitas realmente, porque te vas a hacer un daño, hermano. Un policía endeudado con preocupaciones que está hasta el cuello, créeme que lejos de cuidar a la sociedad es un peligro. Y nosotros sabemos a qué me refiero. Es un peligro en la calle, ¿sí? Evitemos endeudarnos tontamente. Pensemos con inteligencia financiera, ¿ya? No con brutalidad financiera. Aprendamos a utilizar el apalancamiento financiero. Si no tienes dónde invertir, no te saques préstamo. Si quieres comprarte un carro, no te saques préstamo. Si quieres comprarte, no sé, quieres irte de vacaciones, no te saques préstamo, por favor. Ya te lo recomiendo, te aconsejo, un consejo de corazón, de verdad. Si no lo necesitas, no te saques préstamo, por favor. ¿Ok? Solamente saca préstamo, o te recomiendo sacar un préstamo cuando tengas que vender una deuda o cuando tengas que invertir. Cuando tengas dónde invertir, ya sea que necesites de repente capital de negocio, ¿ya? O ya sea que estés invirtiendo de repente en algún portafolio, qué sé yo, que te genere obviamente rentabilidades mucho mayores a las cuotas que vas a pagar. Solo en esos casos, cuando puedas apalancarte de ese préstamo, solo en esos casos sácalos. ¿Sí? Pero si no es así, evita endeudarte, evita hacerte de deudas malas. Bueno, ahí hay, por ejemplo, un cronograma de pagos. Esto es un cronograma de un policía. No sé si se dan cuenta, miren, dice TEA. ¿La TEA cuánto? 13.22%. ¿Y la TCA cuánto sale? 14.71%. Por un préstamo de 28,000 soles, ya a 60 cuotas, o sea, estamos hablando de 5 años, la cuota mensual es de 653 soles. Este policía, este colega, por ejemplo, sacó este préstamo y lo utilizó como apalancamiento.
Todo lo que sacó lo invirtió. Actualmente genera rentabilidades y gracias a esa inversión paga esa cuota mensual y le queda un remanente aproximado de 400 soles por lo menos mensuales, que es su ganancia. Esos son sus ingresos pasivos. O sea, el banco le hace ganar dinero a este colega. De eso se trata, de que podamos apalancarnos de este tipo de créditos de tasas bajas, no para sacarnos un préstamo y malgastarlo. Es muy, muy peligroso depender únicamente del sueldo policial. Aprendamos a generar nuevas fuentes de ingreso de manera honesta y de manera inteligente. Con inteligencia financiera se puede hacer muchas cosas, amigos. Felicidades, emprendedores. Hasta pronto.